Guatemala y estamos de plácemes por la presencia con nosotros del doctor Rodolfo Vázquez, a quien hemos tratado de invitar, por supuesto, y afortunadamente para nosotros ha aceptado estar aquí el día de hoy. Y para seguir una línea que de manera un tanto incluso involuntaria por parte nuestra, pero que ha sido, la verdad, un beneficio intelectual y académico muy importante, tener estas sesiones relacionadas con la filosofía del derecho, considerando que nuestro tribunal pues, no puede desatender esta muy importante beta de reflexión que nos permita sobre todo procesar el pensamiento, procesar el razonamiento que tiene que ver con la toma de decisiones en lo jurisdiccional. Y por eso le agradecemos especialmente al doctor Rodolfo Vázquez que haya aceptado estar con nosotros para hablar de este tema, un tema que además, quiero decirles, está desarrollado en un libro que es reciente, es un libro de teorías contemporáneas de la justicia y que nos ha interesado que pudiese el doctor Vázquez hablar de esta concepción, sobre todo a partir precisamente del pensamiento de John Rawls, ahora que se está celebrando precisamente, nos decía el doctor Vázquez, nos recordaba los 50 años de la Theory of Justice, que es un libro icónico, digamos, de la filosofía del derecho, de la teoría del derecho. Voy a leer algunas líneas curriculares muy breves, simplemente para presentarles al doctor Vázquez, muy conocido por todos, simplemente quisiera tener estas líneas como referencia. Es profesor emérito e investigador de tiempo completo en el Departamento Académico de Derecho del ITAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Es licenciado y maestro en filosofía de la Universidad Iberoamericana, doctor en filosofía por la UNAM y licenciado en Derecho por el ITAM. Es miembro del Colegio de Bioética, Asociación Civil y becario del CONACYT, ha sido becario del CONACYT, del Consejo Británico y de la John Simon Guggenheim Foundation en el 2005. Adicionalmente, ha sido profesor invitado por las universidades de Oxford, de Alicante, de Cornell, de Génova, Carlos III de Madrid. Dirige con Ernesto Garzón Valdés, como todos sabemos, la Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, y con José Ramón Cosío, la colección Doctrina Jurídica Contemporánea, ambas editadas por Fontamara, México. Es fundador y miembro del Consejo Editorial de la revista Isonomía. Tiene, como todos sabemos, obra publicada, yo diría, de manera multitudinaria. Solamente me voy a mencionar probablemente algunas últimas, que es Democracia, Religión y Constitución del 2010, Consenso Socialdemócrata y Constitucionalismo, Derechos Humanos en 2015 y Justicia y Derecho recientemente. Por supuesto, Teorías Contemporáneas de la Justicia, Introducción y Notas Críticas del 2019 del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor Vázquez, muchísimas gracias otra vez y le cedo el uso de la palabra para precisamente escucharle en torno a este tema, justicia como imparcialidad. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alfonso, Jesús, y gracias a la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenos días a todas y todos. Voy a tomarme, me han dicho, unos 40-45 minutos para leer y comentar un texto que entiendo que se les ha hecho llegar. Para quienes no lo hayan leído, voy a explicarlo, voy a comentarlo ahora, y entiendo que luego tendremos un espacio para preguntas, dudas, comentarios, etc. Bien, voy a empezar diciendo que en este último libro, muy interesante, de Katrina Forrester, que se llama In the Shadow of Justice, ¿no? Digamos a la sombra de la justicia, pero de la justicia sobre todo alrededor del libro o de la obra de John Rawls. Las ideas principales de A Theory of Justice, de la teoría de la justicia de Rawls, ya estaban prefiguradas desde los años 50, por lo que la deuda de Rawls con respecto a los años 60 en Estados Unidos ha tenido que ver con temas muy puntuales. En efecto, es difícil no referir el libro de Rawls a esa década que se definió judicialmente por el activismo, como saben ustedes muy bien, de la Corte Warren, caso paradigmático que quizás da entrada a esta Corte de una forma espectacular. Es el caso paradigmático de Brown versus Board of Education, que inaugura lo que Owen Fitz ha llamado el periodo de la segunda
reconstrucción judicial en Estados Unidos. También se caracteriza esos años 60 por la política de la gran sociedad de la presidencia Johnson, con sus reformas en materia de educación, salud y de igualdad social, también por el movimiento de los civil rights y el reclamo de los colectivos históricamente desaventajados, así como las manifestaciones contra la guerra en Vietnam y los movimientos estudiantiles del año 68. Todo ello explica las páginas dedicadas en el libro de Rawls a temas como la desobediencia civil, las acciones afirmativas, el trasfondo sobre la justificación de la guerra, la relevancia de los derechos civiles y políticos, etc. Pero, como dice Katrina Forrester, el núcleo de la teoría, que es la que desarrolla principalmente Rawls en la primera parte de su libro, ya estaba prefigurada a fines de los años 50 y adquieren su presentación definitiva en 1971, de tal manera que este libro es un libro de madurez de Rawls que publica cuando tiene 50 años. De tal manera que podemos esperar ya un libro muy bien formado, bien estructurado y con temas muy puntuales, por lo que dije anteriormente, pero repito, el núcleo teórico ya se elabora desde los años 50. En lo que sigue voy a tratar de explicar un poco y de comentar con ustedes la concepción rawlsiana de la justicia como imparcialidad, que algunos autores también llaman neocontractualista. Ese va a ser mi primer punto, y me voy a detener en dos temas que he escogido con la idea de ver si es posible aplicar o ejemplificar esta justicia como imparcialidad de Rawls, y que tienen que ver con el tema del concepto de laicidad, de lo laico, en Rawls, y cómo nosotros hemos abordado el concepto de laicidad y cómo lo puedo aplicar desde la teoría, puedo entender desde la teoría de Rawls. Y un segundo tema que tiene que ver con algo más electoral, que es el conflicto entre la libertad de expresión y la equidad electoral en aquel amparo que se conoció como amparo de los intelectuales, pero sobre todo en la decisión que tomó la Suprema Corte en Estados Unidos sobre Citizens United versus FEC, en donde se planteó, entre otras cosas, el problema de la relación entre el dinero, el mercado y el tema electoral, y que ustedes conocen perfectamente. Entonces, estos temas, que son temas ligados a fallos judiciales que se han dado ya hace tiempo, me van a servir estrictamente para ejemplificar. No quiero entrar a ver qué podemos decir hoy día con algunos fallos judiciales y ponerme a hablar técnicamente del tema, sino mostrarles cómo la justicia como imparcialidad de Rawls puede darnos alguna idea para poder abordar estos temas de una manera más filosófica. Voy a empezar entonces con el primer tema, la justicia como imparcialidad o neocontractualista. Y aquí me parece que hay que entender rápidamente que la idea de Rawls es preguntarse fundamentalmente dos cuestionamientos. ¿Qué nos demanda la moral en general? Y el segundo cuestionamiento, ¿por qué debemos obedecer ciertas reglas? ¿Por qué debemos obedecer ciertas reglas? A la primera pregunta, ¿qué nos demanda la moral? El contractualista o neocontractualista como Rawls responde que debemos cumplir aquellas obligaciones fruto de un acuerdo voluntario en el que las partes establecen la autoridad que nos obliga a cumplirlas. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿por qué debemos obedecerlas? Se responde que debemos obedecer esas reglas porque nos hemos comprometido a ello. Esto parece muy trivial, creo yo, para una persona que está versada en teoría del contrato, para un jurista que está versado en teoría del contrato, y no voy a insistir mucho en eso. Lo que quiero destacar es que estas condiciones, en apariencia triviales, especialmente para un jurista que está versado en teoría del contrato, son extremadamente poderosas contra cualquier acuerdo de tipo fáctico a la manera hobbesiana, por ejemplo, en el que imperarían las diferencias por razones de poder, de estatus social, cuestiones genéticas o estados emocionales. De tal manera que ya de entrada,
cuando intenta Rawls resolver esta pregunta haciéndose cargo de la teoría contractual de autores como Locke, como Rousseau, como Kant, y que él trata de llevar a un nivel superior al propio contractualismo de estos autores, lo que pretende es hacer una crítica en el fondo a la visión hobbesiana de los contratos. No se requieren o no se deben de requerir o no deben de intervenir aquellas condiciones fácticas que impedirían la posibilidad de un acuerdo imparcial entre las partes. Por eso la idea de este neocontractualismo, que tiene más visos kantianos que otros, ¿no? Más hobbesianos, o rusonianos y kantianos más que hobbesianos. De lo que se trata es de llegar a un acuerdo imparcial bajo condiciones ideales que permitan obviar esas diferencias fácticas y hacer viable un enunciado básico de acuerdo con lo que llama Rawls el sentido de justicia, que es que todos los individuos contamos por igual. Todos los individuos contamos por igual. Asumir esa premisa es tanto como afirmar que cada individuo, en la mejor tradición kantiana de Immanuel Kant, tiene un valor intrínseco, de lo que se sigue que debemos proteger prioritariamente a los más vulnerables cuando entendemos que las diferencias entre las personas han sido producto de una lotería natural. Este es un concepto muy interesante en Rawls, la lotería natural. Para Rawls, ninguna persona se encuentra naturalmente subordinada a las demás, y las desigualdades, producto de la arbitrariedad, producto de la lotería natural, deben ser corregidas porque son intrínsecamente injustas. Intrínsecamente injustas. Es decir, si queremos justificar enunciados de corrección o de justicia a partir de situaciones fácticas que hacen diferentes a las personas por lotería natural, entonces ese tipo de enunciados serán incorrectos o, si quieren, intrínsecamente injustos. Finalmente, el enorme edificio que levanta Rawls, en el que no me voy a detener en detalle, que levanta Rawls a partir de una robusta teoría contractual, concluye en la construcción de sus dos famosos principios de justicia. Paso rápidamente a cada uno de esos principios de justicia, pero entiéndase que estoy obviando todo el edificio que construye Rawls para llegar a esa construcción de los principios de justicia. El primer principio asume que todo individuo libre y racionalmente organiza su plan de vida y que para hacerlo viable requiere de ciertos bienes primarios. Por ejemplo, derechos y libertades, oportunidades y poderes, ingresos y riquezas, que constituyen lo que llama Rawls las bases sociales de la dignidad de una persona. Bases sociales de la dignidad de una persona. El principio de libertad tiene una relación de prioridad lexicográfica con respecto al segundo principio. Lo del lexicográfico tiene que ver con la idea de la organización, por ejemplo, en un diccionario, cuando antes de pasar a la letra B, tenemos que pasar por la letra A. De tal manera que al decir lexicográfico, lo que quiere decir es que hay una prioridad del principio de libertad sobre el principio de diferencia, como hay una prioridad de la A con respecto a la B. No puedo pasar a la B sin haber pasado antes por la A. Por supuesto que lo hacemos cuando consultamos un diccionario, pero el diccionario está estructurado de forma lexicográfica. Primero la A y luego la B. De tal manera que, dice Rawls, hay una relación lexicográfica con respecto al segundo principio, que es tanto como decir que en una sociedad que haya adquirido un mínimo de desarrollo social, de lo contrario no se podría hablar de justicia, la libertad solo puede ser limitada por otra libertad. De tal manera que el principio de libertad, o el primer principio de Rawls, solamente se puede limitar por otra libertad. Coloquialmente podríamos decir que nuestra libertad termina donde inicia la libertad del otro, y tiene que buscarse la coordinación de libertades. Hay que destacar que entre la lista de libertades básicas que propone Rawls,
A diferencia de liberales libertarios, por ejemplo, deontologistas como Robert Nozick o eficientistas de mercado como Richard Posner, a diferencia de estos libertarios, no se encuentra el derecho a poseer, en Rawls, el derecho a poseer ciertos tipos de propiedad sobre los medios de producción, ni tampoco se halla la misma libertad contractual en términos de laissez-faire. Es decir, Rawls no es un libertario, no es un liberal libertario, es un liberal igualitario, como voy a señalar en unos momentos. Toma distancia de esa visión libertaria que hoy día se ha encasillado dentro de un concepto que hay que analizar con mucho cuidado, que es el concepto de neoliberalismo. A veces la idea de libertario tiene que ver sinónimamente con la idea de neoliberalismo. Pero hay muchos tipos de libertarismo. Ahora no voy a entrar a ese punto. Tales libertades secundarias o derivadas, que son estas que acabo de señalar, este es el elenco, dice Rawls, que contempla además la libertad política, la libertad de expresión y reunión, de conciencia y de pensamiento, la libertad frente a la opresión psicológica, la agresión física y el desmembramiento, dice Rawls, que tiene que ver con la integridad de la persona, el derecho al usufructo de la propiedad personal, pero no a los medios de producción, y la libertad frente al arresto y la detención arbitraria. Todas estas libertades garantizadas en la misma Constitución y no en estatutos secundarios. De tal manera que el primer principio de libertades, el primer principio de Rawls, todas las libertades que derivan o se infieren de ese principio se consagran en la Constitución. Tengan presente que cuando Rawls está escribiendo su teoría de la justicia, la Constitución que tiene en mente es la Constitución americana. Y si hacemos un repaso a las enmiendas americanas, lo que vamos a encontrar son esos derechos de libertades civiles y políticas. Lo que sí nos llama la atención es que no aparezcan los derechos sociales. Y creo que hay una explicación para eso, y ahora voy a entrar a ese punto. Paso al principio de diferencia, el segundo principio que construye Rawls. Ese principio justifica la desigualdad real entre los individuos siempre que se estructure en beneficio de los menos aventajados. Nadie, dice Rawls, tiene un merecimiento por situaciones que corresponden a una lotería natural. Y entre estas, no solamente deben incluirse las que corresponden al nacimiento o a características no intencionales de la persona, como el color de piel o la diferenciación sexual, sino también a las mismas capacidades mentales que en buena medida están condicionadas por el origen genético y el entorno social. Vean ustedes a qué grado llega Rawls con el principio de diferencia. Es decir, si alguien se quiere diferenciar de otro y me hace valer como justificación de esa diferencia sus capacidades mentales, sus méritos personales, por ejemplo, desde el punto de vista mental, piensa Rawls que hay que irse con mucho cuidado, porque muchos de estos méritos que te atribuyes corresponden a tu constitución genética y a tu entorno social. De tal manera que quizás haya que poner límites a esta visión de méritos que traducidas políticamente llamaríamos meritocracia. De tal manera que Rawls no es un meritocrático. En este punto se da la mano con un autor interesantísimo que ojalá puedan leer, que es Michael Sandel, en un libro reciente que llama La tiranía del mérito, ¿verdad? Haciendo una crítica muy fuerte a la visión meritocrática. Si aún, dice Rawls, asegurada la igualdad de oportunidades en el acceso y en el punto de partida, dejamos abierta la diferenciación a los talentos naturales, los resultados desiguales serían injustificados. Es muy fuerte lo que está diciendo Rawls. Por supuesto, puedo llegar a una visión determinista y decir que estoy totalmente condicionado por el entorno social y por mi constitución genética. Pero entonces la pregunta es, ¿qué responsabilidad le queda al individuo para que yo pueda diferenciar a un individuo de otro para poder aplicar la justicia y la justicia diferenciada, como quiere el segundo principio? Este es un problema muy importante que deja abierto Rawls. Por ello, la respuesta de Rawls
bajo el principio de diferencia, es que las desigualdades que sí existen, basta abrir los ojos nada más y verlas, son aceptables, dice él, siempre que los más aventajados mejoren la situación de los más necesitados, vulnerables o menos aventajados. Esta idea de Rawls es muy poderosa. Esta idea de Rawls convierte a Rawls en un liberal igualitario, no en un liberal libertario. Si algo distingue a esos dos liberalismos es que el liberal libertario pone el acento, en todo caso, en el primer principio. Y el liberal igualitario pone mucho el acento, además del primer principio, en el segundo principio, en donde lo que se trata es de corregir las situaciones originales de desigualdad que correspondan a una lotería natural. Y el Estado tiene que ser muy activo para corregir esas diferencias. En esta concepción de Rawls resulta importante comprender que ninguna cuestión concerniente a bienes primarios, ¿qué otros términos podemos usar para referirnos a bienes primarios? Quizás la idea de necesidades básicas, quizás la idea de capacidades básicas, un poco en la idea de Amartya Sen y de Martha Nussbaum, por ejemplo, ¿verdad? Pero lo importante es necesidades, bienes primarios, capacidades básicas, empíricamente constatables. No tengo que acudir a ninguna metafísica para poder justificar estas necesidades. Lo que sí hay que ser un poco sensato y abrir los ojos y ver las necesidades. Y, por supuesto, a partir de los bienes primarios o de las necesidades, los derechos que se construyen para hacer viables y corregir o dar lugar a que se desarrollen esos bienes primarios, se constituye para Rawls como un prerequisito para cualquier tipo de consenso. No son susceptibles los derechos que se construyen para hacer viables esos bienes primarios, no son susceptibles de negociación alguna a través de cálculos políticos o económicos. Digamos, en términos un poco más actuales, esos derechos que buscan garantizar esos bienes primarios, reconocerlos, protegerlos, garantizarlos y promocionarlos, para usar los términos de nuestro artículo primero constitucional, esos derechos no están sujetos a ninguna negociación de carácter político o económico. En términos de Ernesto Garzón Valdés sería algo así como el coto vedado. En términos de Luigi Ferrajoli sería la esfera de lo indecidible, la esfera de lo indecidible. Estos no están sujetos a ninguna negociación. Son precondiciones del propio discurso, aún del propio discurso democrático. No puedo construir deliberadamente, no puedo participar deliberadamente en un entorno democrático si no presupongo esos derechos como precondiciones del propio discurso. Asimismo, dice Rawls, la protección de la libertad e igualdad del individuo y la satisfacción de los bienes primarios que se requieren para su desarrollo exigen la imposición de deberes positivos del Estado para proteger y desarrollar la autonomía de los individuos y contribuir a la igualdad de oportunidades, entendida no solo como igualdad de acceso bajo reglas procesales imparciales, sino sobre todo como igualdad de oportunidades sustantiva, es decir, igualdad de oportunidades en el punto de partida, El Estado, para Rawls, tiene que intervenir en la equitativa distribución de los bienes básicos. Esto significa instrumentar políticas redistributivas muy agresivas, en términos, por ejemplo, de impuestos progresivos. Rawls es un gran defensor de la idea de que el Estado no solamente se legitima en términos de no intervención, sino que el Estado tiene que tener una labor muy activa en términos de redistribución y, por supuesto, una de esas redistribuciones tienen que ver con la posibilidad de impuestos progresivos e impuestos progresivos altos. A ver, el que tiene más paga más impuestos, el que tiene menos, menos impuestos, y estamos hablando en el orden, probablemente, de entre 30 y 50% de la contribución fiscal. Acuérdense que bajo esta idea también autores contemporáneos como Tomás Piketty, cuando escribe El capitalismo en el siglo XXI, incluso llega a hablar hasta de un 70% en ese famoso 1% de la población
en el tope más alto, en la parte más alta de la diferenciación social en cualquier comunidad. Bien, entonces, estamos hablando de una imposición progresiva fuerte, fuerte, y el Estado debe de hacer esto de manera activa. ¿Hasta dónde, la pregunta, hasta dónde las exigencias de Rawls, que he señalado, con su principio de diferencia, en el entendido de que cualquier diferenciación que responda a la lotería natural no se justifica, hasta dónde esas exigencias dejan un margen para la responsabilidad personal y los propios méritos del individuo? Esta es una pregunta que en la literatura se conoce como déficit de responsabilidad. Es decir, si llevamos la teoría de Rawls a un punto extremo, lo que estaría perjudicándose sería la propia responsabilidad del individuo. Es decir, ¿cómo hago para justificar la responsabilidad de los individuos y al mismo tiempo mantener vigente el principio de diferencia a la Rawls? Varios liberales igualitarios corrigen a Rawls y critican a Rawls en este punto. Entre ellos, quizás el más destacado sea Ronald Dworkin, cuando habla del déficit de responsabilidad en la teoría de Rawls. A fuerza de ser muy igualitario, pone en riesgo la responsabilidad personal. Bien, una vez escogidos los principios de justicia, que Rawls coloca como la primera etapa, en una escala de 4 etapas, en donde él va a levantar lo que llamó en su construcción el velo de la ignorancia. No me detengo en esto, pero para ir levantando el velo de la ignorancia, vamos de etapa en etapa, como voy a explicar ahora, en ese proceso de 4 etapas que llama Rawls, para ir llegando a la conclusión, a las conclusiones más concretas en la aplicación de la justicia como imparcialidad. Entonces, al momento de construir estos principios, estamos en la primera etapa. Entonces, las partes que han contribuido o que han participado en la construcción de esos principios, dice Rawls, retornan a su posición en la sociedad, dejan la posición original, hipotética, y regresan a la sociedad juzgando sus demandas al sistema social mediante estos principios. Los principios de justicia constituirían algo así como las condiciones normativas a priori de posibilidad para la comprensión y justificación de una democracia constitucional. El modelo que tiene Rawls en mente es el de la Constitución, como decía, norteamericana, y la historia misma de la gestación de esa Constitución. Usé aquí la expresión condiciones normativas a priori de posibilidad sustantivas. ¿Y por qué uso esta expresión? Porque quizás para los juristas no nos sea nada extraño pensar en condiciones a priori de posibilidad supuestas para el que sostiene una teoría kelseniana. Acuérdense que Kelsen habla de su norma fundamental como una norma hipotética presupuesta a priori, que cualquier constituyente originario tiene que suponer para poder construir la Constitución. Algunos piensan, como Ulysses Schmidt, que esta norma hipotética a priori kelseniana, formal, no sustantiva, formal, es una condición que debe presuponer el constituyente originario como una suerte de norma que faculta al constituyente para hacer la Constitución. Pero acuérdense que en Kelsen toda esta construcción de la norma hipotética es exclusivamente formal. Aquí podríamos hacer una analogía con los principios de Rawls, nada más que los principios de Rawls son sustantivos. Es decir, los principios de Rawls tienen contenido. Son principios sustantivos que debe presuponer el constituyente originario para poder construir la Constitución. El velo de la ignorancia se irá levantando poco a poco y el primer paso tiene que ver con la realización de un Congreso Constituyente encargado de elaborar la Constitución. Esta sería la segunda etapa. Entonces, constituyente original que tiene a su cargo la construcción de la Constitución. Los delegados ante el Congreso, aún desconociendo la información sobre su situación particular,
pero sabiendo con qué recursos se cuenta y cuáles son los principios básicos de teoría social y desarrollo económico, determinan cuáles son los derechos de los individuos, civiles y políticos, y cómo deben organizarse los poderes, sus facultades, relaciones y límites, parte dogmática y parte orgánica de la Constitución. La justicia política en una democracia constitucional supone que cada ciudadano ha de tener un acceso igual al poder político, al poder público. Y los propios partidos políticos, dice Rose, lo cito, deben de ser independientes de los intereses económicos, deben ser autónomos frente a las demandas privadas, representan a la nación, no a intereses corporativos. Aquí se hace cargo, Rose, de toda una doctrina interesantísima, desde Edmund Burke, cuando se hablaba de que se rechazan los mandatos imperativos. Es decir, un diputado electo jura ante la nación ser diputado de la nación. Por eso es soberanía. Pero no hace su juramento o su responsabilidad, no la jura o no la juramenta para poder contribuir a las corporaciones o ayudar a las corporaciones que lo han llevado al Congreso. Puede sonar esto muy utópico, pero esta es la base de nuestra soberanía nacional. El diputado es diputado de la nación, no es el diputado de un sindicato o de una empresa, etc. De tal manera que dice Rose, muy claramente, y lo repito, porque me parece que es muy fundamental hoy día, entender que los propios partidos políticos deben ser independientes de los intereses económicos. Esto me parece muy, muy interesante en el desarrollo que hace Rose de esta segunda etapa, ¿verdad? En el levantamiento del velo de la ignorancia. La tercera etapa corresponde a la actividad legislativa, no al constituyente originario, sino a la legislativa. Estamos ya en sede secundaria, en ley secundaria, estatutaria. La justicia de las leyes, dice Rose, y de los programas políticos que se juzgarán desde el legislador representativo. De acuerdo con una adecuada división de trabajo en etapas, el primer principio de justicia justificaría la igual libertad de los individuos que corresponde determinar al Congreso Constituyente, mientras que el segundo principio, que justificaría los derechos y programas sociales, intervendría en la etapa legislativa. Esto es muy interesante. La precedencia responde al mismo orden lexicográfico de los principios. Para Rose, y de acuerdo con la propia Constitución norteamericana, la existencia y aplicabilidad de los derechos sociales se resuelve en sede legislativa, en ley secundaria, no en la Constitución. Y la razón de por qué está en ese orden responde a ese orden lexicográfico que señaló Rose. Alguien podría suponer, por ejemplo, que tiene razón Rose, porque finalmente la carga presupuestal que suponen estos derechos sociales es una facultad privativa del Congreso y por lo tanto es el Congreso el que debe tener la última palabra al momento de señalar cuál es el presupuesto o cuáles son los ingresos de un Estado. Si a ellos les corresponde esa tarea, entonces a ellos les corresponde proteger los derechos sociales. Si es que hay un nexo necesario entre la protección de los derechos sociales y los recursos económicos, y son privativos o demandan más recursos económicos los derechos sociales que los derechos civiles y políticos. En su libro Liberalismo Político, que escribe en 1993, 92-93, en ese libro, acuérdense, 20 años después de su teoría de la justicia, Rawls parece poner en cuestión ese orden lexicográfico, como lo harán más adelante, por ejemplo, autores como Holmes y Sonstein, y filósofos del derecho como Ferrajoli, Curtis y Abramovich, justificando la plena constitucionalidad y judiciabilidad de los derechos sociales. Si la razón para garantizar los derechos sociales en sede legislativa tiene que ver con el costo de los derechos sociales, resultan, dicen estos autores, piensen en Holmes y Sonstein, resultan tan onerosos los derechos civiles y políticos como los sociales. Y si la razón tiene que ver con su déficit de judiciabilidad, ello ha respondido a una falsa
concepción de los derechos sociales, por ejemplo, entendidos como derechos difusos o aspiracionales, cuando en realidad tienen todas las condiciones de cualquier derecho humano en términos de su contenido intrínseco en relación a los derechos civiles y políticos. De tal manera que parece que no hay argumentos poderosos para que los derechos sociales no sean también atrincherados a nivel constitucional, ni por razones de judiciabilidad, Curtis Abramovich, Ferrajoli, por ejemplo, ni por razones de los costos de los derechos. Y digo que son tan onerosos los civiles y políticos como sabemos que es muy oneroso para el Estado, por ejemplo, tener un registro público de la propiedad para poder garantizar el derecho de propiedad como derecho civil. Y es muy costoso también garantizar los derechos políticos teniendo un tribunal electoral, un INE, etcétera, una escuela judicial electoral. De tal manera que tenemos muchos recursos que tiene que usar el Estado para sostener los derechos civiles y políticos. Entonces, el argumento económico no funciona o no es una suficiente justificación para mandar los derechos sociales en sede legislativa y darle al Congreso la posibilidad o la condición de garantizar esos derechos. Este me parece que es un error de Rawls. Es decir, me parece que Rawls se dejó llevar muchísimo por la organización de la Constitución americana y la trasladó a su teoría de la justicia y pone esta relación lexicográfica entre los principios. Finalmente, la cuarta etapa corresponde a la aplicación de las reglas y a los casos particulares a cargo del Poder Judicial, del Poder Administrativo y del mismo acuerdo entre las partes. Diríamos que hemos llegado a la concreción de las normas en sentencias, actos administrativos y contratos, lo que Kelsen llamaría normas particulares o normas concretas. De tal manera que de los principios generales que ha construido Rawls de manera sustantiva, llegamos hasta la aplicación de esos principios a las normas particulares, como es una sentencia, un acto administrativo y un contrato. Aquí el velo se levantó completamente. Ya no hay un velo de la ignorancia, sino que tengo que saber muy bien cuáles son las condiciones de las personas que van a contratar para poder ser lo más justo posible en la aplicación de la justicia como imparcialidad. Bien, voy a saltarme un par de páginas porque me estoy comiendo mucho tiempo y quiero pasar a los dos temas que les he comentado y creo que me va a dar tiempo nada más el primero. Pero si en el calor de la discusión aparece el segundo, vamos al segundo. Paso a la página 7 que tienen ustedes del texto, donde paso al tema de la laicidad. Acuérdense que ya la laicidad la tenemos consagrada en nuestro 40 constitucional, al lado de otras políticas que tienen que ver con el federalismo, con la democracia, con la representatividad, etc. Entiendo la idea de laicidad en Rawls como aquella doctrina que sostiene la imparcialidad del Estado ante las diversas creencias de los ciudadanos en materia de religión o de visiones comprensivas del bien, visiones metafísicas del bien. ¿Qué quiere decir esto en Rawls? Primero, las creencias religiosas o las visiones comprensivas metafísicas del bien, su transmisión y enseñanza se localizan en el ámbito privado. Es decir, como buen liberal, Rawls distingue entre el ámbito privado y el ámbito público. En el ámbito privado puedo colocar todas esas visiones comprensivas, religiosas o metafísicas del bien, de lo que se constituye como una idea global del bien. En Occidente, en Oriente, tenemos visiones comprensivas del bien distintas. Un musulmán no tiene la misma visión comprensiva que tiene un occidental de corte católico cristiano. De tal manera que son visiones comprensivas, omniabarcantes, pero estas visiones comprensivas hay que colocarlas dentro del ámbito privado. En segundo lugar, en tanto expresión de un derecho individual, el Estado debe proteger la libertad de conciencia que se manifiesta también en la no profesión de creencia religiosa alguna, así como de ideas antirreligiosas. De tal manera que contemplamos en nuestra Constitución
y lo hacemos muy bien, la idea de que la libertad de conciencia no solamente tiene que ver con el respeto a las diversas creencias religiosas, sino incluso protege a los agnósticos y ateos. Y esto es muy importante entenderlo desde la libertad de conciencia. Y en tercer lugar, se debe privilegiar el criterio de argumentación y consentimiento de los individuos frente a la pretensión de la custodia de verdades reveladas por la divinidad a través de jerarquías eclesiásticas o concepciones fundamentalistas. Hay que privilegiar el discurso, la deliberación, y no aceptar dogmáticamente, y menos en el ámbito público, este tipo de visiones comprensivas o religiosas del bien. Con respecto a lo público y lo privado, debe aclararse que si bien el ámbito primordial de las creencias religiosas es el privado, la libertad religiosa comprende también el derecho a expresar e intentar expandir las propias creencias en el ámbito público, desde la construcción de lugares de culto y de enseñanza religiosa hasta las procesiones y el proselitismo casa por casa. A ver, pero entonces, ¿se pueden expresar públicamente estas concepciones religiosas? Sí, sin duda. ¿Puede una persona testigo de Jehová tocar mi puerta y decirme que me viene a hablar de la religión cristiana y me va a regalar una Biblia? Lo puede hacer, sin duda. Lo que importa entender desde la perspectiva de Rawls es que el perímetro correcto para el ejercicio de esos derechos debe situarse estrictamente dentro de la sociedad civil y no traspasar a la utilización del Estado. Este debe mantenerse en una posición de imparcialidad frente a todos los cultos, sin privilegiar alguna confesión religiosa por encima de las demás. Entonces, una cosa es moverte en el ámbito público de la sociedad civil y otra cosa es que tus enunciados religiosos quieras traducirlos a normas coactivas. Cuando tu pretensión es traducir tus enunciados a normas coactivas, en donde el Estado tiene que intervenir, entonces el ámbito de estos enunciados religiosos tiene que permanecer en el ámbito estrictamente privado. Por lo tanto, por privado, no estoy entendiendo que tus actos se realicen en un cuartito 4x4 y no puedas salir. Por privado estoy entendiendo que la acción no dañe derechos de terceros y tú puedas realizarla incluso fuera de tu hogar, en el parque, en las iglesias, en las universidades, etc. Claro que yo puedo expresar cuáles son mis convicciones religiosas en ese espacio de la sociedad civil, pero una cosa es eso y otra cosa es que esas expresiones o esos enunciados quieras traducirlos a normas coactivas. Cuando esto es tu pretensión, entonces tienes que poner un límite de neutralidad, de imparcialidad con respecto a esas visiones comprensivas del bien. Esto es tanto como decir que si quieres ser funcionario público, debes dejar esas visiones comprensivas colgadas en el perchero. Esto es muy importante, porque entonces significa que un juez, cuando tiene que decidir, y pensemos en los jueces de alzada o de última palabra, cuando tiene que decidir, debe hacer un esfuerzo enorme por tratar de que esas visiones comprensivas que tiene, religiosas o metafísicas, queden colgadas en el perchero, en su ámbito privado. Y esto es sumamente difícil, porque alguien puede decirme, si yo me salgo, si yo dejo esas convicciones colgadas en el perchero, ya no soy yo, ya no tengo mi identidad personal, voy a decidir como un robot, no como una persona. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde debes dejar esas convicciones colgadas o puedes introducirlas dentro de tu argumentación cuando decides con respecto a un caso? Sé que ya estoy en el límite, nada más voy a cerrar entonces el primer tema, el de laicidad, y voy a tener que dejar el pendiente del segundo. Creo que para responder a este problema que acabo de señalar, hay que distinguir claramente entre neutralidad e imparcialidad. Ser neutral es abstenerse de influir en los resultados porque no se asume intencionalmente ninguna participación en el conflicto. En otros términos, la neutralidad es una característica formal del comportamiento
y no está implicado ningún valor material en su concepto. La neutralidad, entendida como inacción, se distingue de la imparcialidad que supone algún tipo de actividad. Voy a ejemplificar esta diferencia con un voto concurrente del ministro José Ramón Cosillo con relación, con esto voy a terminar, con relación a un matrimonio mixto, que ustedes deben conocer bien el caso, judío-cristiano, el papá era judío, la mamá era católica, y el padre estaba pidiendo, la custodia la tenía la madre, pero el padre estaba pidiendo un régimen de convivencia en donde pudiera educar a su hija en la religión judía, sabiendo perfectamente que nuestro calendario escolar está diseñado a partir de una visión muy cristiana, muy católica. Por lo tanto, muchos de los días que podría destinar el padre para educar a su hija en la religión judía, pues no podían ser utilizados, y de esa manera, por un lado, se limitaba el derecho del padre a la educación de la hija, y por otro lado, en términos de hacer valer el principio del interés superior del menor, se le estaba privando a la menor de poder tener un ámbito amplio de decisión para que llegando a su edad adulta, pudiera decidir qué religión es la que prefiere, o en todo caso ninguna. Pero ciertamente si es una sola la que va a recibir, no va a tener esa posibilidad de desarrollo autonómico para poder decidir qué religión le conviene o ninguna de las dos. Por lo tanto, el argumento central en la decisión que toma el ministro José Ramón Cosillo, voy a tomar el núcleo del argumento, dice lo siguiente: acuérdense que es un voto concurrente, de tal manera que en sala ya se había decidido no aceptar que el colegiado se quiso mantener neutral, y por lo tanto alegó que si se pronunciaba con respecto a este problema, violaba el 130 constitucional, por lo tanto la separación entre iglesia y Estado, y se estaba metiendo en cuestiones religiosas. Por lo tanto se mantuvo neutral. Es atraído el caso por la Suprema Corte y dicen no. Por supuesto que aquí hay que intervenir y no mantenerse neutral. Pero vean el argumento de José Ramón Cosillo, que me parece muy interesante. Dice: mantener que la neutralidad estatal frente a las variadas creencias de los ciudadanos exige al Estado no actuar o no pronunciarse, es olvidar que en una gran cantidad de ocasiones esa abstención no hace sino convalidar un estado de cosas profundamente asimétrico desde el punto de vista de los derechos y libertades de las partes. Lo que la Constitución exige fundamentalmente es imparcialidad, no inacción, y que el principio de separación entre las iglesias y el Estado, consagrado en el artículo 130 de la Constitución, no exime en muchos casos a los órganos estatales del deber de regular en distintos niveles, legislación, reglamentación, aplicación judicial, cuestiones que se relacionan con la vida religiosa de las personas. Entonces, la imparcialidad supone acción. Lo llevo esto a Rawls. Lo platiqué con José Ramón y le dije: a ver, José Ramón, tu argumento es un argumento ejemplificativo de la idea de imparcialidad de Rawls, porque tu mirada está puesta en el menos aventajado. ¿Quién es el menos aventajado en esta situación? Pues obviamente hay dos menos aventajados. Por un lado, el padre, que no puede educar a la hija en religión judía, pero sobre todo la menor, que dada su condición de menor, no puede, está en una situación de enorme desventaja con respecto a los adultos. Por lo tanto, hay que proteger a la menor en este punto. Hay que hacer valer la justicia no como neutralidad, porque si en una relación asimétrica me mantengo neutral, convalido una situación de injusticia. Por lo tanto, el juez no puede permanecer neutral en una situación asimétrica. O en todo caso, déjenme decirlo de otra manera, puedo ser neutral cuando la relación es simétrica, pero cuando la relación es asimétrica, no puedo mantenerme neutral. Tengo que asumir una justicia como imparcialidad, que supone un activismo judicial en favor del menos aventajado. Es decir, hacer valer el principio de diferencia y no solamente el principio de libertades. Bueno, apenas llegué a la página 8, se me fue totalmente el tiempo y la verdad me excuso enormemente,
pero me acelero demasiado. Entonces, me como el tiempo y me pasa constantemente esto. De todos modos, tienen ustedes todo el texto completo, porque todo este tema de la laicidad lo llevo, por supuesto, a los medios masivos, es decir, qué tanto pueden participar el clero en actividades políticas, hasta dónde se debe limitar o no el voto pasivo o activo del clero, en fin, todo ello está desarrollado en la parte final de este segundo punto. Y por supuesto, el tercer punto tiene que ver con el amparo de los titulares. Lo único que quisiera decirles, simplemente para darle el contexto y que ustedes lo lean, es que cuando Fabián Aguinaco, que es el que llevó el amparo de los intelectuales, no voy a dar el contexto que ustedes conocen perfectamente, cuando justificó el amparo, dijo que la libertad de expresión estaba vulnerada por esa reforma que se hizo al 41 constitucional en términos de equidad electoral, que ustedes recuerdan muy bien. Se vulnera la libertad de expresión porque no se permite que los individuos o las empresas, eventualmente, o los partidos políticos, contraten espacio publicitario de manera libre, y se le está delegando a un órgano administrativo la supervisión y control de ese espacio público. Esto, dice Aguinaco en el amparo, violenta la libertad de expresión, y así lo dice, que hay que entenderla de manera absoluta. Esto es lo que define a un libertario. El libertario piensa que la libertad de expresión es un valor de carácter absoluto, que no puede ser en ningún sentido limitada por otro derecho. Aquí el derecho que está limitando la libertad de expresión es el derecho a la equidad electoral. Por lo tanto, un liberal igualitario pondría el ojo en la equidad electoral y limitaría ciertas libertades, mientras que un libertario pensaría que la libertad de expresión hay que llevarla de manera absoluta y que no vale la equidad electoral para poner un límite a un valor absoluto como es la libertad de expresión. Y abiertamente, cuando hablé con Fabián, me dijo que se había inspirado en Robert Nozick para poder sostener su idea de la libertad de expresión. Pero sabemos que Robert Nozick es un perfecto libertario. Por lo tanto, hay liberales libertarios en México que se mantienen en esa posición libertaria, sin duda. Leo Zuckerman lo ha dicho abiertamente, yo soy un libertario. Enrique Krause lo ha sostenido y firmó el amparo de los intelectuales. Pero también lo firmó Sergio Sarmiento y también lo firmó muchas personas que, si ustedes revisan el amparo, pueden tener ahí un listado de quienes se definen como libertarios. En cambio, un liberal igualitario tendría que poner la mirada en la equidad electoral y no hacer que el dinero sea lo que, en términos de libertad de expresión, condicione al ciudadano para poder ejercer su voto. Bueno, lo dejo aquí, es un tema amplísimo, es un tema creo que muy interesante en materia electoral, pero abrimos la discusión y si sale el tema, pues lo ampliaré un poquito más en el diálogo. Y disculpen por no poder leer todo el texto como me hubiera gustado. Gracias. Al contrario, doctor Vázquez, la verdad es que nos ha transmitido la pasión por este tema, a partir precisamente de esta concepción que ha desarrollado. Y bueno, afortunadamente tenemos, si nos permite, 20 minutos en los que podemos dialogar y podemos dar la palabra. Precisamente me voy a limitar a eso en este momento, a quienes están presentes en el aula virtual, si quisieran hacer alguna pregunta. La propuesta es que podamos recoger probablemente alguna pregunta y podamos quizá una o dos preguntas que puedan contestarse de manera individual. Y si el tiempo nos va rebasando, podemos recoger algunas, si es que se acumulan, para que haya una reflexión final por parte del doctor Vázquez. Entonces, por favor, si alguien tuviera alguna pregunta, en este momento le doy la palabra, alzando la mano. Le doy la palabra a Luis Zúñiga y después a Francisco Martínez. Adelante, Luis. Sí, muchas gracias. Bueno, quería plantear dos cuestiones, las que sean aceptadas en su caso. La primera es en torno a con lo que se inició la charla respecto al contractualismo. Me parece que hay una crítica ciertamente novedosa, sobre todo en Cortina y en Saldaña, a ver al contractualismo como punto de partida de interés. O sea, el contractualismo nos lleva a un intercambio que ya de por sí produce inequidad. Y si esto es así, quisiera saber si Rawls transita siempre hacia eso, a que viviremos en una constante inequidad, o más bien
habrá otras formas que superen el contractualismo. ¿Contesto sí, ¿no? Vamos una por una. Como usted me indique, doctor Vázquez, si gusta que acumulemos. Digo, si las siguientes preguntas van a tener relación con esta, prefiero todas las preguntas. Si las otras van a tener otra, ¿alguna tiene relación con esto que está preguntando él? Bueno, entonces te contesto rápidamente, Luis. El contrato que defiende Rawls, o el contractualismo que defiende Rawls, tiene que ver con una situación hipotética. No está pensando Rawls en contratos a la manera de Hobbes, en donde en esos contratos, por supuesto, habría una situación de inequidad porque se dejarían entrar elementos empíricos injustificados. Por ejemplo, tu color de piel, o por ejemplo, el hecho de que tengas más dinero, o el hecho de que seas gordo o flaco, o el hecho de que tengas un sexo distinto al otro, etc. Precisamente, cuando él apela a Rawls, a Rousseau y a Kant, lo que trata de rescatar de ellos es más bien el carácter hipotético del contrato. El carácter hipotético del contrato significa que ciertos aspectos empíricos quedan de lado para precisamente no llegar a una situación de inequidad. Y esto me parece que un jurista lo entiende muy bien, creo yo. Cuando un jurista desarrolla la idea de contrato y piensa en la idea de contrato, pone algunas condiciones para el contrato. Por supuesto, tiene que haber un consentimiento. Dice también que tiene que estar el objeto en el mercado, eso lo dejo ahora de lado, pero tiene que haber un consentimiento de las partes y tiene que presuponerse que las partes están en una situación paritaria. Porque si no están en una situación paritaria y uno tiene una mayor ventaja sobre otro, entonces hay que corregir esa situación. ¿Y cómo la corrijo? Dejando ese aspecto de lado. En un contrato de compra-venta no me voy a preocupar si tu color es negro o blanco o si tu sexo es masculino o femenino. Tengo que irme directamente, de manera hipotética, a la situación estrictamente imparcial. Por eso le seduce mucho a Rawls la idea del contrato, porque ya tenemos en la historia de las ideas un desarrollo contractualista hipotético que garantiza la imparcialidad entre las partes. Entonces, yo te acepto que el contrato pudiera llevar a la inequidad si estamos pensando en contratos de tipo hobbesiano, pero si estamos pensando en contratos de tipo rusoniano o kantiano, no creo que valga el argumento de la inequidad. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces procedemos así, escuchamos las preguntas, si alguno tiene relación, podemos hacer otra. Adelante, Francisco Martínez. Gracias, hola, ¿qué tal? Buenos días, doctor Vázquez. Una pregunta que a mí me está dando mucha lata desde la semana pasada tiene que ver con una de las objeciones que hace Michael Sandel, ¿no? En su etapa de comunitarista, ¿no? En cuanto a que si era tan cierto esto de que esa visión liberal sobre que las personas escogen, ¿no? Los fines o pues sí, el proyecto de vida que puedan tener. Y digo que me ha estado haciendo me ha generado muchas dudas porque la semana pasada en la sala especializada se resolvió un asunto que involucra a un niño que fue empleado por Movimiento Ciudadano para toda su campaña de comunicación política. Entonces, prácticamente ahí le dieron mucho peso, la mayoría de la sala le dio mucho peso a lo que a último momento llegó a manifestar a través del representante del coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, en el cual, bueno, aparecen unos videos donde el niño aparentemente dice que pues él estaba consciente de toda esa estrategia de comunicación y demás. La pregunta sería, ¿qué opinaría Rawls al respecto? ¿No? O sea, ¿realmente podríamos decir que en este caso este niño, que bueno, ya es un adolescente, tiene 13 años, podemos decir que sí, escogió libremente ese fin de ser utilizado por un partido político para la estrategia de comunicación política del partido? Sí, a ver,
no creo que sea solamente una pregunta a Rawls, sino más bien al liberalismo en general, ¿no? Es decir, un liberal parte del supuesto de que todo acto libre es valioso en sí mismo y que una persona tiene derecho a organizar su plan de vida libre y racionalmente, como dice Kant, de manera autónoma. Por supuesto que un liberal pensaría que hay dos momentos en la construcción de esta idea de autonomía. Esto lo tomo directamente de Carlos Nino. Dice Carlos Nino que hay una autonomía de formación y hay una autonomía de ejercicio. En la autonomía de formación, lo que se hace es ayudar a construir esta idea de autonomía. De ahí la importancia de la educación para construir esa autonomía. El hecho de que la educación sea obligatoria, laica, etcétera, ayuda a la construcción de esa autonomía. Pero una cosa es la formación de la autonomía y otra es el ejercicio de la autonomía. Convencionalmente establecemos que el ejercicio de la autonomía, de manera madura, digamos, se daría a los 18 años y que de todos modos hay acciones que tomamos incluso antes en materia laboral a los 15 años o para poder matrimoniarse menores a 18 años. Algunos llegan hasta proponer 14 años, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos ahí, digamos que una zona de penumbra, como diría Hart, vamos a poner entre los 14 y los 18 años, donde no sabemos si está ya debidamente formada la autonomía para poder ejercerla de manera plena. Yo diría que en estas campañas electorales, cuando se usan niños, se está violentando la autonomía personal en términos de ejercicio. Y por supuesto no se contribuye para nada poner a un niño en estos contextos en su formación de la autonomía, porque no se los está educando, simplemente se le está manipulando para un ejercicio de tipo que no tiene nada que ver con la educación, que es el tipo electoral. Entonces, si tú me preguntaras abiertamente qué tendríamos que hacer con los niños en este punto, dejarlos tranquilos, formar su autonomía y cuando sean adultos, ya te digo, hay una zona de penumbra ahí, ahorita no me voy a meter a ese problema, pero convencionalmente pensemos 18 años, pedirle su consentimiento, pero no antes, no antes. A mí en lo personal, te debo de ser muy sincero, me molesta, me perturba enormemente las acciones que se realizan con los niños para usarlos de esa manera. Y me molesta más, te digo todavía más, me molesta que se hagan ejercicios parlamentarios donde queremos ver a los niños como adultos decidiendo cuestiones políticas. Me parece que es una manipulación hecha y derecha de los niños. Y no merecen eso, no merecen eso. Muchas gracias. Gracias. Quiero meter mi cuchara rápidamente. En este momento la jurisprudencia electoral ha establecido condiciones para la aparición de los niños en comunicación política, pero habría que pensar si el tribunal no tendría que caminar e ir más allá para directamente, precisamente en ese proceso de reconstrucción, prohibir directamente la aparición de niños en spots políticos. Pero bueno, ya sería una cosa de reflexionarlo a profundidad. Adelante, Irma, por favor. Muchas gracias, doctor. Pues yo sí quisiera ver si podíamos abordar este último tema de su texto, porque me pareció bastante interesante. Hablar de pues, la reforma que nosotros conocemos, que incluso esta reforma donde se restringieron los tiempos para los partidos políticos y de participación, pues creó mucho más trabajo a la misma sala especializada que se creó por eso, y la interpretación que se ha derivado al respecto, y hemos tenido, cuando yo estaba en especializada, tuvimos bastantes casos pues límite, porque ya teníamos que analizar particularmente lo que se decía en cada promocional y si esas frases tenían relación con un proceso. Y quería ahondar en esta parte porque yo no sé si al final esta reforma en realidad nos generó mayor equidad en la contienda o por otro lado solo un sinnúmero de restricciones que llegan a prohibir algunas voces. Entiendo que la sentencia de Estados Unidos que comenta en su texto, pues es el caso totalmente contrario y extremo y favorecer al mercado,
pero no sé, me gustaría solo escuchar lo que nos quería decir al respecto de esta parte de su texto que me pareció muy bueno. Gracias. Parece que la pregunta de Juan, gracias Irma, tiene relación. Si nos permite, doctor. Sí, claro, por supuesto. Adelante, adelante. Aprovechando, sí, porque efectivamente iba a comentar algo relacionado con esto. Como comenta la compañera, en el caso de México es algo totalmente distinto a lo que pasa en Estados Unidos. Sin embargo, precisamente he estado escuchando por ahí incluso de personas que fueron parte de este amparo intelectual, que México se pasó un poquito de la raya en el aspecto, por ejemplo, de limitar a los propios políticos, bueno, pero viene derivado de un conflicto electoral que hubo en el 2006, de enaltecer cuestiones partidistas de donde ellos militan. O sea, por ejemplo, vemos como en Alemania Angela Merkel sí respalda a cierta candidatura, en Estados Unidos no se diga, cómo entran los que están en el poder a hablar a favor de, y vemos como en México eso está limitado a la par de lo que comenta la compañía. También saber cómo podríamos, si uno está siendo libertario por ejemplo, defender ese tipo de cuestiones de la no intromisión, pero total de la gente que está en el poder público, o si eso ya es a lo mejor un poquito ya exagerado por parte del legislativo mexicano en este caso. Muchas gracias, doctor. Sí, a ver, yo creo que hay varias cosas que hay que discutir quizás antes de dar una respuesta a este problema. Y hay que tomar opciones, y son opciones teóricas, ¿no? El problema que hubo en Estados Unidos es con respecto a si las personas morales, en el sentido jurídico, podían ejercer la libertad de expresión. Este fue quizás el tema más de fondo, ¿no?, en la decisión que se tomó. Si uno parte de una visión liberal, individualista, sin que aquí lo individualista tenga ningún sentido peyorativo, si uno parte de esta visión, entonces las personas morales no tienen ningún derecho a la libertad de expresión. Las que tienen derecho a la libertad de expresión son los individuos. Entonces las empresas o los partidos políticos no tendrían ninguna justificación para ejercer un derecho a la libertad de expresión, pero sí los individuos. Entonces, si partimos de ese supuesto, ya tenemos una, vamos a decir, mediana solución al hecho de que a las personas morales hay que ponerles muchos límites, lo que no significa atacar la libertad de expresión en términos individuales. Es muy distinto. Otro punto que me parece importante, que hay que dejar, pero a ver, al decir esto no estoy diciendo más que hay que tomar una opción teórica, o hay que ser más, vamos a decir, colectivista en términos de los derechos o más individualista con respecto a los derechos. Si uno piensa que los colectivos pueden ejercer la libertad de expresión, bueno, asume teóricamente todas las consecuencias de ser un colectivista. Mientras que si asumes que solamente el individuo, pues asume todas las consecuencias de ser un individualista. Entonces yo creo que es una opción teórica que hay que definirla filosóficamente y tenerla muy claro. Otro aspecto es relacionado con lo que tú preguntabas, Irma, es las consecuencias que se siguen de tomar una decisión u otra. A ver, si la razón por la cual voy a justificar o no ese derecho, o el derecho a la libertad de expresión, tiene que ver con la carga que pueda haber en un tribunal electoral o en un órgano administrativo para poder monitorear, etcétera. Mi respuesta sería, a ver, muy simple, y espero que no la vean tan tonta, pero entonces incrementa el presupuesto, incrementa a las personas que tienen que hacer esa actividad. Porque no puede ser una consecuencia económica la razón por la cual limite un derecho humano. Es decir, aquí el Estado tiene que ser muy claro en términos de darle todas las condiciones para que se desarrollen esos derechos. Este es el debate que tenemos con respecto al INE hoy día, ¿no? Es decir, yo no sé qué pase adentro del INE y si realmente tengan recursos o no. Han dicho que no los tienen y tendrán que darme mucha justificación de que no los tienen. Y creo que han hecho un esfuerzo para mostrar que no los tienen, o por lo menos no estaba presupuestado. Y de repente se le carga con algo
¿verdad? Donde no hay presupuesto. Bueno, entonces la solución es más presupuesto, pero no limites los derechos del ciudadano en materia electoral. Y en este caso, con respecto a una manifestación de la democracia directa, que es la revocación de mandato. ¿Verdad? No ratificación de mandato, sino revocación de mandato. Entonces, que además está muy, bueno, es decir, ya me meto a muchos problemas, pero bueno, lo que quiero señalar es que finalmente no puede ser el balance costo-beneficio el que termine determinando quién tiene un derecho o qué derecho hay que ir limitando. Bueno, dicho esto, ¿significa entonces que no me tengo que hacer cargo del presupuesto? No, no estoy diciendo eso. Obviamente tenemos recursos limitados, pero dentro de los recursos limitados no puedes argumentarme que porque no tengo 0 pesos, por eso ya no puedo, debo limitar tus derechos. Yo creo que ahí hay que hacer ese balance necesario para mostrar que los recursos son limitados, pero dentro de lo que tengo va una parte para hacer esto. Y si no puedo cumplir con la revocación si no puedo cumplir con el ejercicio pleno de monitoreo de la publicidad de todo esto, bueno, te lo hago saber, porque no me alcanzan los recursos. Y entonces pongo limitaciones. Pero repito, a mí me parece que el argumento aquí es, o aceptamos una visión deontológica de los derechos, o aceptamos una visión consecuencialista de los derechos. Si la visión es consecuencialista de los derechos, entonces el criterio va a ser, por ejemplo, costo-beneficio, ¿no? Que es una decisión eficientista de mercado. Si la cuestión es deontológica, entonces el derecho tiene un valor per se, que no puede ser negociable ni política ni económicamente. Entonces me parece que hay otra vez 2 teorías que están aquí en juego y que hay que elegir en cuál me decanto. O soy un liberal deontológico o soy un liberal consecuencialista. Si soy consecuencialista, eficientista de mercado, entonces a la Posner vamos a subordinar los derechos como un insumo más en el balance costo-beneficio de mercado, pero no le vamos a dar ningún valor per se. En cambio, el liberal deontológico piensa que la libertad de expresión hay que protegerla. Tiene un valor por sí mismo, ¿verdad? Por sí mismo. No sé, no me quiero extender más, Irma, pero no sé si contesté a tu inquietud o no. Pero repito, me inquieta mucho cuando se dice, nos pusieron más trabajo. Bueno, pues entonces hay que pedir que te den más presupuesto, ¿eh? Y pelear por ese presupuesto. Y por supuesto, pelearlo fuerte, ¿eh? ¿Sí? Si es que quieren hacer eso, ¿no? Porque la otra posibilidad es decir, mira, no quiero tener INE, no quiero tener IFE, no quiero tener tribunal electoral. Bueno, entonces ya entramos en otra discusión, ¿verdad? Y hay que recordar que esto está en puertas de una aplicación concreta de la justicia, porque parece que va a llevarse a la Suprema Corte en una controversia constitucional. No, entonces la Corte tendrá que... Era el último recurso que le quedaba al INE, y lo tiene que hacer valer, si no, ¿cómo? Pues ¿cómo va a ser? Exactamente, tendrá que adoptar la Corte entonces una posición teórica ahí. No, terrible. Relevante. No quisiera estar en los zapatos de los ministros en una decisión de este tipo, porque lo que está en juego, la verdad yo lo creo de esa manera, lo que está en juego es nuestra supervivencia democrática. Y es muy, muy delicada la decisión que se va a tomar. Muy, muy delicada. Pues muchísimas gracias, doctor. Hemos llegado a los 15 minutos, 12:15 que nos prometimos estar en esta sesión. Le quiero agradecer. Que tiene coraje soy yo, no creo. Nos quedamos con muchísimo entusiasmo por seguir este debate. Seguramente haremos alguna invitación posterior si nos lo permiten en algún momento. Encantado. Y bueno, ahora me resta solamente, por favor, pedirles a todos, podamos brindarle un fuerte aplauso al doctor Vázquez a la distancia por su conferencia magistral. Muchas gracias. A ustedes les agradezco mucho la invitación, sinceramente. Y me saluda mucho a mi querido alumno Reyes. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Y estamos entonces en contacto con estas actividades. Buenas tardes. A ustedes. Estén muy bien todos. Adiós. Hasta luego.